Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder verles nuevamente. Mire, el día de hoy siempre el Señor nos sorprende porque sé que es una palabra exacta para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de los hábitos que destruyen el matrimonio, ¿no? Cómo me hubiera gustado que podamos, me gustaría, mejor dicho, que invitamos a las personas que están afuera, porque todos necesitamos saber, porque el matrimonio es, la palabra de Dios lo dice, una representación clara de la iglesia de Cristo, usted y yo, con su Señor. Y hay un misterio que la palabra de Dios nos menciona que es muy importante recordar. Malos hábitos, dice, que van a destruir el matrimonio o que lo están destruyendo. El día de hoy vamos a hablar justamente de eso y de principios para que nuestros matrimonios se mantengan unidos. Yo cuántas veces he predicado esto con matrimonios y dije, vamos a compartir algo porque hay una necesidad constante en los matrimonios. Qué duda cabe que así usted esté ahorita en el sagrado pacto del matrimonio o esté, solo o esté soltero, la importancia de saber que Dios quiere que nosotros sepamos lo que está afectando no solamente la vida de los matrimonios, sino también nuestras propias vidas, como soltero, como una persona que está solo, una madre que está quizás criando a sus hijos solos. Así que acomódese porque hoy vamos a hablar sobre la importancia de saber qué es lo que está destruyendo a las familias. Porque no podemos olvidar que si no tenemos familias fuertes en la palabra de Dios, no vamos a tener iglesias fuertes. El día de hoy usted ve que el matrimonio, la institución sagrada del matrimonio, antes que Dios inventara la iglesia, que Dios inventara cualquier otra institución, Dios inventó la familia, el matrimonio. Varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Pero usted ha visto hoy, hay un ataque feroz a la palabra no solamente a la palabra de Dios, sino a lo que Dios ha establecido. Y usted como padre, criando hijos, casado o no, sobre todo los jóvenes, me gustaría que si algún joven está atrás, que le diga que entre, porque esto es un mensaje para él. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios nos tiene que tener apercibidos, preparados. Decía que el día de hoy vemos que hay un fuerte ataque, un feroz ataque del enemigo a la institución del matrimonio. Usted puede ver que ahora hay iglesias, y usted debe saberlo, a lo ancho y largo de este país, que están debatiendo en si seguir creyendo lo que acaba usted de escuchar, que Dios creó, varón y hembra lo creó, o darle paso a la nueva cultura, dice, ¿no? A la cultura progresista. Esa es la situación en la que estamos hoy día. Y el creyente, doy gracias a Dios porque un hermano lo está poniendo en las redes. El creyente de hoy tiene que escuchar, no solamente el que está aquí, sino el que va a verlo más tarde. La iglesia tiene que despertar. El matrimonio está siendo atacado. Mire lo que dice Mateo 19, 5 al 6. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, dice el apóstol, lo dice en este caso Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo obviamente lo repite en sus epístolas. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que acabamos de leer es el enunciado más sobresaliente con respecto a la institución sagrada del matrimonio de parte del inventor, del creador, del Señor. Pero sin embargo, hoy la iglesia, en sus distintas denominaciones, en sus distintos grupos, están al más alto poder conversando, viendo si esto que dice Dios es verdad o hay que darle paso a algunas personas que pobrecito, que el amor. La iglesia tiene que pararse al frente y fuerte en la palabra del Señor. Resulta, dice mi nota, que la institución llamada matrimonio, que debe ser formada únicamente entre un hombre y una mujer, está bajo ataque feroz, como dije. No solamente por el adversario de nuestras almas, Satanás, sino por nosotros mismos. Alguna vez hemos conversado, hemos estudiado la palabra de Dios
en que hay cosas que nos roban el agradecimiento del corazón del creyente, del discípulo, porque el que está atento, como siempre digo, el que ama a su Señor está con su Reina Valera, su diccionario, sus notas, su otra versión, porque quiere saber más del Señor. Aquella persona dirá, otra vez llegó el peruano, Dios mío, ojalá que se vaya rápido. Quiero ir a Vallarta a comprarle mis tamales. El día de hoy, por ejemplo, decía, nosotros mismos, por ser descuidados en nuestra vida espiritual, y yo sigo sentado ahí, estamos atacando también la institución sagrada del matrimonio. Miren lo que dice algunas estadísticas. En Arizona se esperaban que más de 20,000 matrimonios se llevaran a cabo, pero solamente se llevaron 19,000. Nuestros hijos, creciendo en nuestra casa, en esta cultura, que están creyendo otras cosas, como acá. No, yo tengo que primero vivir con ella, con él, acostarme y vivir. Soy libre a los 18 años. Y los padres dicen, sí, hijo, sí. Tú tienes que tener los fundamentos de la palabra de Dios. Mira lo que está pasando. ¿Quieres esto para tus hijos? ¿Quieres esto para tus generaciones? Dice, en la Florida se esperaban 87,400 matrimonios y se llevaron a cabo solamente 58,000. Dice, y la lista continúa, en Missouri, casi 15,000 matrimonios, solamente se llevaron un poquito más de 10,000. Y así la lista comienza a descender a lo largo y ancho de este país donde Dios nos tiene ahora. Pero que muchos de nosotros olvidamos, estamos dormidos, somos esa iglesia cómoda, yo sigo sentado ahí, no se distraiga por favor, esa iglesia que no entiende el llamado que Dios le está haciendo el día de hoy. En otra parte también podemos ver que el divorcio, mire lo que dice, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la tasa de divorcio, es decir, el porcentaje que hay entre cada 1,000 personas, ¿cuántos divorcios se están haciendo? Dice, es de 3.2 por cada 1,000 habitantes. Bueno, eso es lo que dice la gente, ¿no? Porque hay una cantidad de estadísticas no oficiales donde vemos claramente la convivencia, el concubinato, dirían algunos. Muchachos, jóvenes, jovencitos y jovencitas que se han unido y que muchas veces vienen de la iglesia golpeados. Vienen completamente destrozados en el espíritu porque no hemos sido buenos padres. No hemos reflejado el amor de Cristo y el principio de autoridad que Cristo nos da como padres en nuestras casas. Esta información que le digo de esta tasa de 3.2 por cada 1,000 habitantes, dice, esto significa que se registraron, eso se lo voy a poner en un número más digerible. Es decir, hubo 827,000 divorcios solamente en el 2019 en este país. Y en total, entre el 2019 y los años anteriores, han superado los 8.3 millones de divorcios. Como usted sabe, amado hermano, los malos hábitos, ahora le hablo a la iglesia de Dios también, pueden llevar a la muerte a una persona. Mire usted, el mal hábito del alcohol se elevó, dice, durante la pandemia del COVID-19. El 30% de las muertes en Estados Unidos se debió a gente esclava del alcohol. Otro mal hábito es el tabaco. Y ahora usted ve, hay ahora los jóvenes tienen la alternativa no solamente del tabaco, sino del vapeo, ¿verdad? Que es ese cigarro electrónico que no es más que otro veneno nada más. Pero mire, ese mal hábito del tabaco ha matado casi 500,000 personas en el último año en Estados Unidos. 500,000 personas. Así como el hábito del tabaco o el mal hábito del tabaco y del alcohol llevan a la muerte a mucha gente, también existen malos hábitos dentro del matrimonio que pueden llevar a la muerte su matrimonio. Y vamos a ir, tengo una lista de 10, pero el pastor me dijo que tengo 3 horas, ¿verdad? ¿No? ¿3 horas? No. Tengo un poquito, quizás un poquito más de una hora. Vamos a tocar los primeros 5. Y después le voy a una lista, según la palabra de Dios, de los principios que mantienen a un matrimonio unido.
Ponga mucha atención, por favor. Dice, número 1, ¿qué hábitos asesinan, matan al matrimonio? Que no solamente está siendo atacado por el mundo, que está al revés, por el enemigo, sino también por nosotros, los cristianos. Mire, que olvidamos la palabra de Dios. Dice, el mal hábito de criticarnos continuamente. Dice, cuando usted ve una luz, ¿no? En su auto, en su coche, en su carro, en su troca, no sé cómo le diga. Cuando usted ve la lucecita que se prende, esa que dice, ¿no? Dice Service Engine Zoom, dice, ¿no? O rápidamente tiene que tener tiene que llevarlo usted al mecánico. Dice, cuando esa lucecita de aviso en el matrimonio se prende, es porque el marido y la mujer empiezan a ser los mayores críticos uno del otro, en vez de ser, dice, sus mayores motivadores, la persona en la cual yo me apoyo. Cuando empiezan a centrarse solamente en lo negativo y no en lo positivo, se prende esa lucecita. Y esa lucecita va a comenzar como una espiral, como un torbellino, a hacerse más grande y más grande. Si usted está siendo crítico con su esposa, con su esposo, es una lucecita que se ha prendido. Mire lo que dice Santiago 4:11. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Esta es la versión de Dios, de Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, dice el apóstol, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley y no hacer función de jueces. No nos critiquemos, no seamos esa persona que en vez de motivarnos, en vez de apoyarnos, en vez de orar con tu esposa, con tu esposo, seamos siempre esa luz que se prende y que se va haciendo más fuerte, porque si usted no lleva ese auto, si usted descuida ese matrimonio solamente criticando, va a llegar un momento en que no va a avanzar más ese auto, ese matrimonio no va a avanzar más. Segundo mal hábito, el mal hábito del egoísmo. Dice mi nota, cuando el marido y mujer tienen cuentas bancarias distintas, aficiones distintas, amigos y sueños distintos, corren el riesgo de crear vidas completamente distintas. Eso es lo que siempre hablamos. Cuando un matrimonio tiene ese mal hábito de, como dice la palabra de Dios, que no es un matrimonio que no se une, sino caminan por el camino del divorcio que divide. Cuando usted se ha casado con su esposa, como dice este pasaje de Mateo 19 que leímos, nosotros nos hemos unido a nuestra esposa, no solamente en el aspecto carnal, sino también en el aspecto financiero, emocional, económico, de protección, de orar. Es una unión completa. Pablo dice que es una unión como la de Cristo con su iglesia. Entonces dice, el matrimonio debe combinar, debe unir, el divorcio divide. Cuanto más comparta usted con su esposa, mi amado hermano, más fuerte será su matrimonio. Yo le cuento, hay muchos matrimonios, inclusive dentro de la iglesia del Señor, que tienen cuentas separadas. Y de ahí nacen problemas como la infidelidad. No la infidelidad que conocemos, aquella que obviamente solamente pensar, ¿verdad?, nos mueve el corazón, sino la infidelidad financiera, de la cual no voy a hablar hoy, pero la infidelidad financiera donde una mujer abre una cuenta escondida del esposo o saca una tarjeta de crédito escondidas. La pregunta es cuando lleguen los estados de cuenta. Pero antes de eso, cuando ella llena una forma, que ahora son en línea, cuando llene el formulario, en la parte que dice Estado Civil, ¿qué va a decir esa hija de Dios? ¿Casada o amiga con beneficio, como dicen ahora los jóvenes? ¿O va a mentir y va a decir no, soltera? Debido a la infidelidad. Porque una vez que ese marido o esa esposa descubra que tú le estás engañando, teniendo cuentas aparte, abriendo tarjetas de crédito aparte, teniendo quizás también correos, emails aparte, ella podrá pensar qué más me estarán escondiendo. 3:15 dice,
pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Reina Valera dice que dicha sabiduría es terrenal, puramente humana y demoníaca. Porque la palabra de Dios nos dice, somos uno ahora en el Señor. Nos hemos unido para ser una sola carne en el Señor. Mira lo que dice mi nota, todos somos egoístas por naturaleza. Amado hermano, necesitamos cantar más. Dios manda ayuda, dice. Dice, visítame, transfórmame. Dice, todos somos egoístas por naturaleza, pero el matrimonio solo puede funcionar cuando dejamos de lado nuestro egoísmo y ponemos las necesidades de nuestro esposo o esposa por encima de nuestras propias necesidades. Cuando ambos esposos, ambos cónyuges, están dispuestos a amarse generosamente y a servir así uno al otro, el matrimonio prosperará. El maestro nos dio ejemplo. ¿Se acuerdan cuando él les lavó los pies a los discípulos? Pedro le dijo, no, tú no me vas a lavar los pies. Le dijo, no, bueno, si tú no dejas que yo te lave, no serás parte conmigo. No, Señor, dice, no, lávame, hazme todo, yo quiero ser parte. Es que esa es la parte difícil, hermano. Que usted debe ir por delante como esposo. O usted debe ir delante como esposa. ¿Por qué? Porque al ser generoso, aún en momentos que su esposa o su esposo no lo merezcan, usted está actuando con el corazón de Cristo. Porque el Señor decía, si aún yo siendo rey, les lavo, dice, los pies, cuánto más ustedes deben amarse. Amén. Usted se imagina si todos los matrimonios tuviéramos ese corazón del maestro, de que usted entienda que usted tiene que vivir para su esposa, que usted tiene que vivir para su esposo. ¿Usted se imagina el impacto que haríamos en la sociedad aquí en Norte, en el Valle de San Fernando y la iglesia en general? Y no tuviéramos que estar debatiendo en las iglesias si continuamos o no dándole paso a la palabra de Dios, a la verdad eterna de la palabra de Dios. Si todos nos sirviéramos con ese corazón que tenía el Señor, qué distinto sería el mundo. Pero claro, como dije, la parte difícil es que usted debe ser el que toma la iniciativa, aun cuando su esposo no lo merezca. Dígame usted, nosotros merecemos la gracia que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que nosotros hemos amanecido gracias a la misericordia de Dios. Que debíamos haber sido consumidos, pero por la misericordia de Dios ha amanecido sobre nosotros. Y el hermano empezó diciendo, Señor, gracias por poder ver un día más. Pero la soberbia y el orgullo de decir, no, esto es mío, dice, no, esta casa es mía. Esta plata que yo he hecho es mía, dice, no. ¿Por qué se la voy a dar? Usted es uno con su esposa. Mire lo que dice. Cuando usted tiene actos que realmente están en la palabra de Dios, esas actitudes, ese testimonio va a dar vuelta a las cosas. Elija usted ser un termostato, no un termómetro. Hermano, ya me confundió. Le voy a poner un ejemplo. El termómetro siempre nos dice lo que hay en la habitación. El termómetro simplemente mide, dice, ¿no? Está haciendo frío. Dice ahí, no sé, 50, 46 grados Fahrenheit. No dice. El termostato, así es, el termostato ajusta, dice, la temperatura, cambia la temperatura de la habitación. Tiene ese valor agregado de cambiar la temperatura, de ajustar el ambiente de la habitación para que no haya frío. Sea usted un hombre, una mujer de cambio. Amados hermanos, yo creo que deberíamos cada uno estar cansado de ver tantos jóvenes que se van de la iglesia, tanta iglesia que no es relevante, tantos malos testimonios. Sigo sentado ahí, de la iglesia de Dios. Sea un termostato, no sea simplemente un termómetro que diga, bueno, pues yo soy así, pues no, así me hizo el Señor. O bueno, fuera que dijera así, algunos ni mencionan al Señor, ¿no? Así me hicieron mis padres, dice, ¿no? Así me hicieron mis padres, bueno, te la tienes que aguantar. Así me conociste, así soy yo. Mira que la palabra más adelante la vamos a ver, que debemos renovarnos y cambiar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Lo dice Dios, no lo dice el hermano él.
Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 3 al 5. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven uno al otro de tener relaciones sexuales. Está hablando el apóstol Pablo. A menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más a la oración, para entregarse más a buscar de Dios. Después de esto, dice el apóstol, deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Clarísimo. Pero lamentablemente, algunos de los cónyuges, no quiero decir que solamente la mujer, pero normalmente es así, chantajea al esposo, ¿verdad? En este campo tan hermoso de la intimidad sexual. Porque Dios ha creado la intimidad sexual. Cuando usted está con su esposo, con su esposa, usted está adorando a Dios. Así como la alabanza y la adoración traen alabanza a Dios, adoración a Dios. ¿Por qué cree usted que el enemigo quiere robar la adoración? Por eso fue expulsado de los cielos. Y el sexo a través de la pornografía. Porque nadie falsifica un billete de $1, ¿o sí? ¿Usted ha visto a alguien falsificando un billete de $1? Siempre se falsifica, se trastoca, se quiere cambiar lo de valor, lo que Dios ha hecho. Primer hábito que mata nuestro matrimonio, crítica. Segundo, el egoísmo. Tercero, poner el matrimonio, dice, el mal hábito de poner el matrimonio en espera mientras se crían a los hijos. Dice, hemos visto derrumbarse demasiados matrimonios porque dos personas bien intencionadas, no me malinterpreten, hay personas bien intencionadas, o sea, con un buen corazón, dicen, vamos a criar nuestros hijos, pero se centraron demasiado en los hijos y olvidaron que deben seguir invirtiendo, regando su matrimonio. Algunas parejas reducen, dice, su relación. Miren lo que hablaba el apóstol, solamente a una sociedad, a un grupo, a un hombre y a una mujer que se dedican a educar a los hijos. Olvidamos que el orden que Dios ha establecido es Dios, mi esposa, mi esposo, no mis hijos y todo lo demás. Repito, Dios, mi esposa, mi esposo, mis hijos en tercer lugar y todo lo demás. Dice, y cuando al final los niños han crecido, descubren que a veces ni se conocen. Dicen, no, ¿quién es usted? Buenos días, ¿cómo estás, señora? O sea, descubren que al final crearon un nido vacío y un matrimonio completamente falto del amor del Señor. Dele a sus hijos usted el mejor legado, como digo yo. El regalo de ver en sus padres un matrimonio que se ama y que se respeta y que crece. ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos el día de hoy, hermanos? Como alguna vez dije, el legado del iPhone 25, ¿no? Bueno, creo que todavía está en el número no sé cuánto, ¿verdad? O una casa de 10 pisos con 20 baños, 50 recámaras. Un carro que se abre la puerta cuando él hace una palmeada. O el mejor legado va a ser tu fe. Tu fe. La palabra de Dios. Alguien dijo, el legado mejor que le he dejado me han dejado mi padre, que cada vez que tenía un problema, y creo que lo he dicho y es importante que lo vuelva a escuchar, es que ese hombre se metía a ese cuarto a llorar con su mujer, que es mi madre, con sus mocos, con sus lágrimas. Ese es el mejor legado que tengo de mi padre. Un hombre que luchaba sus batallas, siempre buscando, escapando, refugiándose en el Señor. Modela el tipo de matrimonio que hará que sus hijos deseen casarse algún día. ¿Se da cuenta por qué empezamos con lo que empezamos hace un momento? Los jóvenes no quieren casarse. Y algunos me mueven la cabeza, no quiero mirarlos nuevamente, pero algunos jóvenes. ¿Y por qué no quieren casarse?
El egoísta, el cristiano irresponsable, el seguidor del maestro que no asume, dirán, bueno, es problema de ellos, no, es problema de la iglesia. La iglesia de Dios está para anunciar las virtudes del Señor, de restauración. Hablamos de restauración, cantamos restauración. Hablamos del matrimonio, de la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 7, 24, 27. Esto es clave. Mateo 7, 24 en adelante. Todo el que escucha mi enseñanza, dice el Señor, y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Verso 25. Aunque llueva cántaros, y qué interesante, llueva cántaros, ¿verdad? Aunque mucho llueva y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. ¿Usted ha visto en nuestro país cómo a veces hay gente que ha sido abandonada por el gobierno y también gente que también no tiene ese amor por su familia y por otros motivos, que construye su casa al lado de un río, ¿verdad? Vienen las inundaciones y se cae, todos los años lo mismo. Es el creyente que todos los años escuchamos la enseñanza del Señor, hablamos de alguna manera de la importancia que tenemos que tener como hijos de Dios, como matrimonio, porque si no hay matrimonio fuerte no tendremos iglesias fuertes, y seguimos construyendo al lado del río, sobre la arena. Sin embargo, dice, el que oye mi enseñanza, dice el Señor, y no la obedece es un necio. Y necio es una persona que está tan llena de sí, que cree que hay caminos que son mejores que este, ¿no? Porque era ojalá que no lo voy a invitar. Bueno, alguno estará pensando, yo no soy omnisciente, el Señor sí. Y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y Jesus does not tell fairy tales, como siempre digo. Jesús no cuenta cuento chino. Él es la verdad, el camino y la vida. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre la roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen sobre esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Ahora vemos, ¿verdad? Y a veces admiramos eso, ¿no? Oh, dice, no, mira ese cantante, ¿no? Mira, lo ve, por ejemplo, a Mijares, dice, no, yo también sé, ¿no? Y Lucerito, ¿cómo se llevan bien? Están divorciados, pero ¿cómo se llevan bien, verdad? ¿Qué ejemplo? Dicen algunos en las redes sociales, ¿qué ejemplo de Mijares y Lucero? ¿Cuál es el ejemplo que tienen los hijos? Sí, o sea que se pueden entrar al matrimonio, o sea, es como si yo entrara a su casa porque todo esto es del Señor, y usted dice, sáquese los zapatos, y yo entro con mis zapatos, hago lo que me da la gana, pero me siento bien, o sea, eso es lo que hacemos con las cosas del Señor. Hacemos lo que a nosotros nos parece. Si nosotros nos enfocáramos solamente en los hijos y descuidamos la relación conyugal, estamos construyendo sobre la arena. Porque la palabra de Dios dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. Interesante, ¿verdad? A veces hay dos procesos, como Dios nos habla a través, ¿no? Hay procesos, por ejemplo, donde usted puede unir, por ejemplo, el agua y la sal. Usted hierve el agua y va a separar el agua de la sal. El agua hirvió, se fue a una nube o se fue al ambiente, se transformó el agua y la sal quedó ahí. Eso es una combinación, eso es simplemente una mezcla. Pero la combinación, por ejemplo, del oro, cuando solamente se hace solo, el oro no se combina con cualquier metal. Hay que sacarlo porque ya es uno solo. Eso está hablando el Señor. Mira lo que dice Cantares, hermano, 8:6, B al 7a. Pues el amor es tan fuerte como la muerte, y sus celos tan duraderos, dice, como la tumba. El amor destella como el fuego, como la llama más intensa. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Pero tenga usted seguro, hermano, que van a llegar ríos a estos matrimonios. Siempre van a haber. Cuarto hábito. Darse mutuamente en el matrimonio las obras. Oye, hermano, mire usted,
Algunas parejas tienen lo que alguien ha llamado matrimonio de compañía de televisión por cable, ¿no? DirecTV o ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? Espectro de estar, hermano, sabe. Hermano, ¿de qué está hablando? Escuche, por favor. Dice, algunas parejas dicen, ¿no? Son como esas compañías de cable, ¿no? Dan su mejor versión, como las compañías de cable, le dan a usted el mejor producto, ¿verdad? Los primeros meses de servicio, todo. Al principio de la relación, los matrimonios dan todo, ¿no? Damos todo el tiempo, lo mejor, usted hace ese mole poblano riquísimo, esos chilaquiles, todo. Después ya no quiere ni siquiera cortarle la cresta al gallo, ¿verdad? La sopa a la gallina y se lo da con todo cresta ahí, ¿no? A su esposo. O con la cabeza el pescado ahí. Dice, la compañía de televisión por cable le dan su mejor producto y servicio al principio, pero cuando termine ese periodo inicial, cuando termina el honeymoon, la luna de miel, hacen lo menos posible y lo abandonan como para que usted se vaya. Algunas parejas casadas se daban el uno al otro lo mejor al principio de la relación, pero con el paso del tiempo comienzan a darse uno al otro las obras. Dice ahí, ¿no? Mi amor, dice, ¿no? Quisiera que tú me lleves un rato, quisiera ir a conversar contigo, quiero... Bueno, si tengo tiempo, mira, hoy día voy a ir un rato para allá, un rato voy a ver un partido de las Chilas, ¿no? Me parece que hoy de este año campeona, o no, en América, no sé. Si me alcanza tiempo, vamos ahí, vamos donde tú quieres, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. Esfuércese por seguir dándose lo mejor al uno al otro. Profundicen en darse amor, respeto y amistad en todas las etapas de su matrimonio. Miren lo que dice Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Amados hermanos, no nos demos obras en los matrimonios. Qué interesante, y eso también se debe trasladar a nuestra relación con el Señor. ¿Estamos dando obras? Dios nos perdone porque a veces lo hacemos. Llegamos al final del día ya cansados, extenuados, estresados, escuatrosados, estintosados. Estamos así, queremos leer la palabra de Dios y estamos... Porque le estamos dando las obras del Señor. Quinto mal hábito que destruye el matrimonio: guardar rencores y llevar la cuenta. Si usted lleva casado más de 15 minutos, usted va a darse cuenta probablemente que su esposa ha hecho algo que le moleste o su esposo ha hecho algo que le incomode. Y cuando sus palabras o actos hacen daño, es imprescindible admitir el error. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, no? Los hombres, generalmente, las mujeres también, todo. No quiero que hermano me vean mal o hermana me vean mal, pero cuando usted hace algo malo, usted sabe, en el tiempo de convivencia, usted sabe que algo malo ha hecho, pero como dice, es imprescindible que usted admita el error y pida perdón. ¿Por qué? Porque generalmente la mujer, ¿qué le va a decir? ¿Tú te acuerdas que en septiembre del 2021 a las 5 de la tarde hiciste esto delante de tus hermanas, de mis hermanos, y nunca me pediste perdón? Guardar rencores. Mira lo que dice: cuando usted admite rápidamente ese error y pide perdón, cuando le ha hecho daño a su cónyuge, es necesario, imprescindible. Imprescindible quiere decir, así como usted necesita comer, porque si usted no come se va a morir. Por más que diga, no, ya estoy ardiente, no. Quiero verlo en un mes, 2 meses, se va a morir si usted no se cuida, se lava, se alimenta. Es imprescindible que usted le ofrezca rápidamente la posibilidad de reconciliarse a su esposo, a su esposa, para reconstruir la confianza y para que la amargura no encuentre ni eche raíces en el corazón de su esposa o su esposo. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Dios nos da gracia todos los días, ¿verdad? Es como una mujer que decía, ¿no?, que no podía perdonar a su esposo. Le decía, por favor, ¿puede leer usted el pasaje donde está la enseñanza base que Dios le enseña, el Padre Nuestro, ¿no? Que la tradición dice, oh, así tienes que hacer. No, es el ejemplo, dice, ¿no? Y hablaba la mujer, Padre, perdónanos así como nosotros. Perdón, ¿qué dijo? Perdónanos. Repita, por favor, perdónanos así como nosotros perdonamos. Y la mujer comenzó a llorar.
porque el perdón nunca se le había sido ofrecido, ni ella había ofrecido perdón. Dice, no utilice, hermano, hermana, heridas antiguas como municiones en sus discusiones. ¿Qué es una munición? Lo que le encanta a este país, ¿verdad? Las balas, ¿no? Las balas, comprar. Usted compra una pistola, tiene que comprar balas, si no, no funciona, ¿no? Yo la verdad no quiero tocar ese tema. Pero dice, no utilice las heridas antiguas, los rencores del pasado, como una munición en sus discusiones. Deje que el perdón circule libremente en su matrimonio. Ningún matrimonio puede vivir sin el perdón de Dios. Así como nosotros no podemos vivir. Jesús perdona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Jesús perdona y restaura. No sé por qué nosotros hemos olvidado eso. Hay una conclusión, hay tantas cosas que podría mencionar. Decisiones sin consultar a tu esposo o tu esposa. Eso mata el matrimonio. Intentar cambiar a su esposo. Esto es para los jóvenes. No te unas en yugo desigual diciendo, ay, yo lo voy a cambiar a mi novio, yo lo voy a cambiar. Él se va a convertir al Señor. Tú no puedes hacer, como dice la palabra de Dios, un cabello blanco o negro. No puedes aumentar, dice, 1 hora al curso de tu vida, un codo, dice la Reina Valera. O sea, no puedes aumentar, no puedes hacer. Otra cosa, planifique una estrategia de salida. No entre en las aguas del divorcio a primera voz. Yo le decía, mire, qué interesante, le decía el otro día a una pareja, etcétera, que me llamaban de X lugar, X iglesia, me decía, hermano Esli, quisiera que usted nos ayude, por favor, queremos restaurar nuestro matrimonio. El Señor ha puesto en nuestro corazón que no vamos a, tenemos que planificar una estrategia de salida de nuestros problemas, no divorcio, sí a la restauración. Ok, mi hermano, no hay ningún problema. Primero, habla con tu pastor, dile, si no has hablado con tu pastor, habla primero con él, y si él te bendice con esto, te ayudamos. Número 2, necesito que los dos, iba a ser a través del Zoom, pues estábamos un poco lejos. Necesito que tú vengas con tu esposa, porque tú eres uno con ella. Ah, no, es que ella, hermano, no quiere venir porque el problema dice que soy yo, no ella. Ahí está el problema, digo, hermano. Esto no eres que eres tú. El problema es la vanagloria de tu esposa. El problema es de los dos, no es el problema tuyo. Otra cosa que destruye el matrimonio, o ocultar el hecho de que estás casado. Hay hombres que paran, como digo yo, alguna vez lo dije aquí, flirteando, dicen, ¿no? Ahí dándole likes o dándole me gusta en Instagram, ahora en TikTok, ¿verdad? Mucho ahora que está de moda el TikTok, ¿verdad? Dándole likes o me gusta a una mujer que no es su esposa. Y pasando hasta altas horas de la noche a mujeres dándole likes a un hombre que no es su esposo. Ver pornografía, novelas o cómics eróticos es un entretenimiento, dice. Tenga cuidado, la pornografía está haciendo daño no solamente a su matrimonio, sino a la iglesia, porque somos un cuerpo como esta botella de agua. Si esta botella de agua tan pura, yo le echara solamente 2 gotitas de petróleo, 2 gotitas ínfimas de control, porque yo puedo, usted se la tomaría. Tengamos cuidado, amados hermanos. Tenemos que tener claro eso. La conclusión a la cual quiero llegar en este día, antes de leer los principios de un matrimonio unido. Habrá días en que usted, amado hermano, amada hermana, no se sentirá a gusto estando casado. ¿Qué duda cabe? Hay días donde decimos, ¿no? ¿Quién es esta mujer? ¿O quién es esto? Esta mujer no me sirve bien, no es respetuosa. Pero los sentimientos son volubles. Mira usted lo que le pasó a grandes siervos como Abraham. Que un momento se le mete el sentimiento del miedo, ¿no? Pero donde hay, dice, donde está el amor de Dios, echa fuera el temor. Pero ahí está el temor, porque es un hombre como usted, como yo, como Elías, como David, que corre por sus sentimientos y comienza el problema. Cuando usted dice, confía en sus sentimientos que son volubles, esos sentimientos no son los mejores consejeros para que usted tome
decisiones. Los sentimientos conducen a los matrimonios al adulterio, al divorcio. Las parejas que mejor funcionan han descubierto en la palabra de Dios que el amor es un compromiso, no es solamente un sentimiento. Usted se imagina si el Señor tendría que amarnos solamente porque Él es así de grande y poderoso, solamente por las cosas supuestamente que nosotros tengamos. No, nosotros todos nos debemos a una, dice la palabra. Pero el amor y la gracia de Dios expresada en su Hijo Jesucristo y en su palabra nos da vida. Dice, la pareja que mejor funciona han descubierto que el amor a través de la palabra es un compromiso, no solo un sentimiento. Su compromiso mutuo persiste, continúa, persevera, independientemente de lo que usted sienta. La fortaleza de su compromiso en su matrimonio le permite tener una intimidad más profunda, una conexión más fuerte, un matrimonio feliz. Usted necesita, hermano, tener estos principios claros en su mente. Y mire, lo invito a buscar los capítulos 4 y 5 de Efesios, para que usted vea los 6 principios de un matrimonio unido. Efesios 4 y 5. 6 principios, y con esto voy terminando. Mira lo que dice el primer principio. Dice, un matrimonio unido está conformado por dos individuos, hombre y mujer, que no dejan de crecer. Cada día son más y más como Cristo. Mira lo que dice Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Wow, qué fuerte. Segundo principio, en un matrimonio unido no hay orgullo. Primero fue, en un matrimonio unido no dejan de crecer y cada día son más como Cristo. Efesios 4:15. Número 2, en un matrimonio unido no hay orgullo en el corazón. Efesios 4:17 al 18. Esto pues, dice el apóstol Pablo, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 4:17 al 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir que están en tinieblas. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Qué interesante, ¿verdad? Por la dureza de su corazón. El orgullo, dice, ¿no? Amados hermanos, no podemos ser orgullosos. Número 3, en un matrimonio unido no existe el yo soy así, pues. No voy a cambiar, pues. Ahí me lo diste. Cada uno es renovado constantemente. Efesios 4:22 al 24. Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos la mente de Cristo si tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿no? Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es la verdad. Por eso le decía, el matrimonio de hoy ya no quiere volver a la palabra de Dios, quiere coaching, quiere filosofía, quiere psicología. No quieren volver, no queremos volver a la palabra de Dios. Cuarto principio, en un matrimonio unido no hay mentiras, no hay amargura, ira, gritos y palabras ofensivas. No estoy diciendo que usted no tenga un momento difícil, pero como siempre lo digo, una cosa es un tropezón en la vida y otra cosa es un estilo de vida. El cristiano no puede ser siempre sinónimo de mal testimonio, de pelea, de chisme, de división, porque yo puedo tener un momento, digamos, difícil con mi esposa, con mi esposo, con mi patrón, con mi hermano en Cristo, pero no debe ser un sinónimo de vida, una constante, porque una cosa es un tropezón
y otra cosa un estilo de vida. Por eso tenemos que venir al Señor, para que nos limpie. En un matrimonio unido no hay mentiras, amargura, ira, gritos constantemente y palabras ofensivas. Hay bondad, misericordia y perdón. Efesios 4, 25 a 31. Mira lo que dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Mira lo que dice el apóstol. O sea, siempre tenemos a veces amargura. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que usted no se vaya a dormir peleado con su esposa, peleado con su hermano. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más y no trabaje. Dice, ¿verdad? Trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que vete que tú eres un... Cuidado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, verso 29, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Gran reto. Quinto, un matrimonio unido imita a Jesús. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, un matrimonio unido imita a Jesús y desarrolla en su relación en base al amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. ¿Alguien lo puede leer? Colosenses 3:14. Bueno, lo voy a leer yo por el tiempo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice 3:14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sexto principio de un matrimonio unido. En un matrimonio unido, ambos aceptan el rol que Cristo les dio para tener una relación plena y feliz. Efesios 5:21 al 33. Puede leer una parte porque usted va a leer en su casa el resto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su